comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Como las chispas se levantan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Este texto bíblico nos dice una gran verdad, que el dolor y el sufrimiento son compañeros inseparables de todos nosotros los seres humanos. Son un patrimonio común a todas las personas en todo lugar, sin excepción. Todos nosotros nos hemos preguntado en diferentes momentos, en diferentes situaciones, Dios mío, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué sufro? Nos hemos hecho esta pregunta cuando hemos perdido un empleo, cuando hemos tenido un familiar o un amigo, una persona cercana que ha tenido un accidente y ha quedado postrada en cama, o cuando vemos a una persona joven que tiene una enfermedad terminal. Dios mío, ¿por qué sufro? Y hoy queremos, a la luz de las Escrituras, poder responder esta pregunta. ¿Qué les parece? El tema del sufrimiento es un tema que nos afecta con mayor o menor intensidad, con mayor o menor frecuencia a todos nosotros. Y encontrar respuestas en la palabra de Dios nos puede ayudar a examinar nuestro pasado, cómo hemos reaccionado ante el sufrimiento, y nos puede ayudar también a enfrentar nuestras aflicciones del presente y las que mañana tendremos. Y al mismo tiempo nos da herramientas para ser de ayuda y bendición a otros a nuestro alrededor que se encuentran en tal situación. De manera que tratar este tema lo hacemos con la esperanza de que sea de mucha utilidad en un área en la que necesitamos tanta asistencia espiritual. Alguien decía una vez que cuando tú le predicas al sufrimiento nunca te faltará auditorio, en el sentido de que siempre las personas que están allí se van a poder identificar con el tema. Y yo pienso aún hasta en los niños. O sea, todo el mundo sufre de alguna forma u otra, porque los niños también tienen situaciones en su vida que les causa dolor y aflicción. Y ahora hablando, tú recordé algo que sucedió en mi familia cuando yo tenía 9 años de edad. Y yo lo recuerdo como un sufrimiento. Y lo digo porque alguien puede pensar, bueno, eso es algo típico de los adultos, que vemos la vida de cierta manera. No, todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre en este mundo caído. Por lo tanto, este es un tema que es pertinente para cualquier tipo de público. Y como tú decías, quiere el Señor bendecir este programa de tal manera que pueda traer aliento y esperanza a personas que tal vez en este mismo momento están siendo atravesados por un dolor profundo y agudo. Yo quiero empezar definiendo a la luz del diccionario el significado de sufrimiento. Es experimentar una acción perjudicial o dañina que nos causa dolor físico, moral, espiritual o emocional. ¿Qué tú opinas de esa definición? Bueno, ciertamente refleja lo que realmente experimentamos. Es el tipo de cosas en la que nosotros hablamos más de nuestras experiencias y lo que sentimos y percibimos, que de una definición nítida que semánticamente pueda expresar con claridad el concepto. El asunto del dolor con relación al sufrimiento es precisamente lo que le hace una experiencia difícil de enfrentar y una en la que nosotros podemos perder de vista los principios, los conceptos, las verdades que nos ayudarán a cruzar, a atravesar el mar en tempestad, el río revuelto de una forma victoriosa. Es muy fácil vencernos, rendirnos, es muy fácil vernos sin una salida, una puerta por donde cruzar y sentir que se nos acaba el mundo, todo se nos vuelve encima. Pero el encontrar que Dios nos da herramientas para no solo a veces quitar el dolor, como muchas veces lo hace, sino para poder sobrellevar el dolor y poder aún glorificar su nombre en medio de esa experiencia. O sea, en otras palabras, Dios nos hace bien muchas veces eliminando esas aflicciones, pero Dios nos hace a veces un bien mayor aún
permitiéndonos sentir esas experiencias dolorosas. Y como tú decías, tiene ámbitos que son emocionales muy fuertes, no solamente físicos. Sabemos lo que es encontrar una persona llorando del dolor físico, pero la angustia de un dolor emocional es algo difícil de nosotros aún imitar, y es lo que nosotros vemos que Dios es suficiente. En su palabra hay herramientas que nos ayudarán a enfrentar esas experiencias dolorosas de cualquier índole. Lo que sucede es que... Perdón, que te iba a decir, Sí. Eduardo, que tú preguntaste de esa definición y definitivamente es una definición muy completa. Ahora, el asunto es que esto no es algo de diccionario. Sí. Esto va más allá de lo académico. No se puede hablar del tema del dolor desde una torre de marfil. Y qué bueno, porque de verdad esa definición está muy buena, la que tú acabas de traer. Pero ojalá que el Señor nos permita poder desentrañar esa definición y llevarla a algo de carne y hueso, a ponerle nervios, a sensibilizarla de tal manera que las personas puedan decir, wow, mira, esta gente entiende qué es lo que yo estoy pasando. Por eso yo quise empezar con la definición. Sí. Y otra persona dice que son experiencias que nos causan angustia, aflicción, heridas, que nos disciplinan, nos causan dolor y hasta la muerte. O sea que un sufrimiento es cualquier cosa que nos duele o nos irrita. Puede ser un cáncer terminal o, como tú decías, puede ser un dolor de garganta, algo sencillo. Para un niño que ha perdido una paleta, un bizcocho, él sufre, él se contraría, porque para él ha perdido algo que él quiere mucho. Es la sensación de sufrimiento, porque la sensación de sufrimiento por cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo ser decepcionado porque me había hecho la expectativa de una promesa que nadie me había hecho, pero yo pensé que iba a ser así. Y simplemente la decepción me causa dolor y sufrimiento. Yo recuerdo estudiando los hedonistas griegos, que hablaban mucho del sufrimiento, porque ellos decían, el problema del individuo que vive para el placer es que al final de cuentas tú vas a terminar en una vida de mucho dolor y de aflicción precisamente por estar buscando el placer. O sea, un individuo que se da una borrachera, al otro día va a amanecer con muchos problemas físicos propios de la borrachera. Entonces, al final de cuentas, ¿es eso placer? ¿No es eso sufrimiento también? El hecho de vivir para una búsqueda del placer que nunca llega, o que no es el tipo de placer que permanece con el tiempo porque al final te causa algún tipo de dolor. ¿Cuántas personas se han casado con alguien que no quería porque estaban borrachos o cometieron actos de los que se arrepienten por el resto de sus días? Entonces, el sufrimiento tiene tantas caras que aún hasta el placer puede terminar en sufrimiento. Yo quiero que, a la luz del título de nuestro programa, Dios mío, ¿por qué sufro?, identifiquemos las causas del sufrimiento. Una causa es que nosotros vivimos en un mundo caído y como resultado del pecado de nuestros primeros padres, ya hay una maldición por el pecado y todos vamos a sufrir. ¿Qué tú nos dirías, Salvador? En el sentido de que ya el mundo tiene una condición, nosotros nacemos con una condición en la que el pecado nos rodea. O sea, nosotros tenemos maldad en nuestro propio corazón, tenemos la maldad de otros hombres a nuestro alrededor y tenemos un mundo que está bajo la maldición de Dios por causa del pecado. Cuando tú dices un mundo bajo la maldición de Dios por causa del pecado, que no solamente el hombre, sino la tierra. Hay un impacto, si leemos Génesis 3, vemos que hay un impacto en la creación misma de Dios. Dios sometió su creación bajo maldición por causa de la caída. Cuando dice maldita será la tierra por tu causa. Tiene impacto eso en aún cómo nosotros podemos hacer que la tierra sea productiva. Tiene impacto aún en aspectos de lo que tiene que ver con la relación entre los hombres. En el caso particular de Adán y Eva tenía ese impacto y el impacto en la relación matrimonial, pero eso afecta a toda la sociedad. La relación padre-hijo la vemos inmediatamente en el capítulo siguiente de Génesis, en Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a Abel. Vivimos en un mundo hostil y en el cual nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios y prepararnos para la eternidad.
Y en otras palabras, el mundo no nos será favorable para nosotros desarrollar nuestra potencial, sino lo contrario. Y es vencer en contra de esa oposición. Y yo no puedo concebir al mundo que Dios creó, donde todo lo que hizo era bueno en gran manera, en un mundo donde el hombre tuviera una amenaza constante de dolor. Eso viene después como consecuencia del pecado. Aún dice, tú darás a luz a tus hijos con dolor. En otras palabras, y las mujeres apreciarían esto enormemente, la multiplicación sin la entrada del pecado en el mundo hubiera sido sin dolor. Eso es algo difícil de concebir hoy en día, pero sería así. Y lo mismo en todas las demás facetas. ¿Y qué será la nueva creación? Un mundo donde precisamente no habrá lágrimas, ni clamor, ni dolor. Dios volverá a darnos no solamente el paraíso perdido, nos va a dar un paraíso mejor. Y en ese sentido tenemos esa esperanza. Mientras tanto, vivimos en un mundo en donde nosotros vamos a estar expuestos a terremotos, a huracanes, a tornados, a accidentes, bacterias que nos enferman y todo ese tipo de cosas que también producen sufrimiento. No, hay algo triste, Sugel, y es que tan pronto nacemos, empezamos a morir, en el sentido que empezamos un proceso de envejecimiento, y fruto de ese pecado, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vienen las enfermedades, viene el dolor, el envejecimiento y todos esos problemas. Pensando en el título de nuestro programa, si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Porque es la pregunta que muchos se hacen. Si fuéramos evolucionistas, ya no hay nada que preguntar. Este mundo sería un accidente. ¿Y por qué sufrimos? Bueno, por accidente. Demasiado bueno sería. Exacto. O sea, un evolucionista no se puede preguntar por qué sufro. No, eso no tiene sentido. Un ateo no puede preguntarse eso. Porque en un mundo donde todas las cosas evolucionaron de cierta manera, sencillamente existe el sufrimiento porque así evolucionaron. O sea, las cosas son así, yo no tengo una explicación. Exactamente. La mala suerte. Sí, exacto. Que de hecho es lo que querían los griegos. Hay una rueda, la rueda de la fortuna. Cuando la fortuna quería ponerte en buenas, te ponía arriba. Pero si de repente te querían poner abajo, te iba mal. Y por eso fíjate que la gente todavía dice, oye, pero tú sí tienes mala suerte. Es la rueda de la fortuna. La gente todavía piensa que es así. Es un fatalismo del cual no podemos salir entonces, Sugel. Así mismo. Esa fue la parte que a esa persona le tocó. Le tocó, exactamente. Ahora, nosotros sí creemos que hay un Dios bueno, sabio, que creó todas las cosas. Y ahí es precisamente donde se plantea, vamos a decirlo de esta forma, el problema filosófico del sufrimiento. Porque si Dios es bueno, si Él es soberano, si Él es sabio y Él hizo todas las cosas, ¿por qué hay sufrimiento? Vamos a Génesis capítulo 2. Dios crea al hombre, dice Dios mismo que Él vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén y le dice, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando nosotros leemos ese texto, se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16, a uno le suena a amenaza, le suena a advertencia, y lo es una advertencia. Pero yo creo que ese texto es más que una advertencia. Ese texto es una declaración de realidad. Y mira por qué esto es importante. Y a qué yo me refiero. Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de la vida. Dios le está diciendo al hombre, si te alejas de mí, lo único que te espera es muerte, destrucción y sufrimiento. O sea, fue una declaración, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Obedéceme a mí, haz las cosas como yo te digo que las hagas. No te independices de mí. Exactamente, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Pero vuelvo y repito, yo a veces le digo a las personas que hasta el tono en que tú lees la Biblia es importante porque te ayuda a interpretarla. No es lo mismo leer el texto diciendo, si comes de ese árbol, ciertamente morirás, a leerlo, hijo mío, aquí tú tienes todo este huerto para ti. Si comes de este árbol en desobediencia de mí y te independizas de mí, tú vas a morir porque te vas a alejar de la fuente de todo bien. Es una advertencia
pero es también una declaración de realidad. La realidad es que si nos alejamos de Dios lo perdemos todo. Y eso fue lo que el hombre decidió. El hombre decidió independizarse de Dios, declararse independiente y está sufriendo las consecuencias. En otras palabras, el sufrimiento es la consecuencia inevitable de darles las espaldas a Dios. O sea que hay un sufrimiento fruto del pecado de nuestros primeros padres, hay una maldición sobre la tierra, hay una maldición que con el sudor de nuestra frente tenemos que ganar nuestro sustento, pero también ese pecado personal está en nosotros. Y hay una ley de siembra y de siega, que nosotros muchas veces cosechamos en nuestras vidas lo que hemos sembrado. Vamos a ponerlo de esta manera, Eduardo. Yo te diría el caso que tú hablaste de una persona que bebe alcohol en exceso. Se alcoholiza, gasta su dinero en bebida, puede estar conduciendo su carro bajo los efectos del alcohol, como vemos, atropella a una persona, lo mata, va a la cárcel, tiene demandas, gasta todo el dinero en bebida o en drogas. Hay un problema. Está cosechando lo que sembró. Yo quiero aclarar que lo que acabo de decir hace un momento no es que todo el que sufre, sufre por causa de su pecado. Lo que estoy diciendo es que fue ese pecado en el huerto del Edén, cuando el hombre se independizó de Dios, lo que introdujo el elemento del sufrimiento en la raza humana. Y hay personas que sufren no por pecados personales. Ese no es el punto aquí. Pero del hombre no haber pecado originalmente, no habría habido sufrimiento. Hay sufrimiento porque nuestros primeros padres pecaron y nosotros pertenecemos a una raza que está caída, a una raza que decidió independizarse de Dios. Lo que vemos continuamente a nuestro alrededor son personas sufriendo, pasando situaciones sumamente difíciles cuando uno ve en los periódicos, en las noticias. Y es bueno enfatizar esto, Sugel, que vivimos en un mundo caído, hay pecado, el pecado de otras personas nos afecta de manera indirecta, el pecado nuestro nos afecta de manera directa, y fruto de que en la creación hay un desbalance, una creación que gime, que quiere ser cambiada. Por eso tenemos ciclones, tenemos terremotos que nos afectan a nosotros. Pero yo quiero que sigamos viendo otras causas por las cuales nosotros sufrimos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento pasado estuvimos viendo algunas causas del sufrimiento. Vimos que hemos pecado contra Dios, que vivimos en un mundo caído, que nosotros mismos violentamos la ley de Dios y pagamos la consecuencia de esto, pero también nosotros recibimos el daño por el pecado de otros, por el mal que ellos nos hacen. ¿Qué tú dirías con respecto a esto, Salvador? El punto de nosotros mirar a Dios y ver que no es que no hay despropósito en los sufrimientos que nosotros tenemos, nos va a ayudar a evaluar el sufrimiento desde cualquier fuente que éste venga, sea por causa nuestra, sea por causa de otros, sea por causa del ambiente. Digo esto por el hecho de que Dios va a usar los diferentes tipos de sufrimiento en nuestras vidas para sus propios propósitos, su propia gloria, nuestro bien, el bien de otro. O sea que en ese sentido lo que quiero es poner en perspectiva que sea un sufrimiento que me causen los demás, no significa que ahora yo debo dejar a Dios fuera de la ecuación. Algunos ven a Dios en la ecuación para decir, entonces Dios no me ama, o Dios es culpable del mal, y ya Dios tratamos eso en otro programa. Pero a veces también lo sacamos de la ecuación para ver los propósitos beneficiosos que Dios usa, trae por medio de esos sufrimientos. Pero independientemente de esto, ciertamente nosotros somos capaces, y nos ponemos a nosotros primero, de hacer que otros sufran. Yo puedo causar dolor y otros pueden también causarme dolor. Para mí un ejemplo típico familiar es cuando el libro de Proverbios habla del dolor que los hijos pueden causar a los padres. Por tu mala conducta. O sea, pueden vivir de tal manera
que traigan un dolor intenso, profundo a un padre, a una madre. Uno espera satisfacción y la Proverbios habla de la alegría y el gozo que trae un hijo sabio, pero al mismo tiempo también habla de la amargura y del dolor que pueden provocar un hijo necio. Y en ese sentido nosotros podemos provocar dolor, sufrimiento en otras personas. Puede ser que alguien esté entregado a su egoísmo y eso hace que yo no me preocupe por lo que esté pasando por otra persona, le hago daño, uso un arma indebidamente, robo porque envidio sus posesiones, no soy cuidadoso cuando yo estoy produciendo un medicamento o un producto alimenticio y dejo que personas se enfermen por mi causa. O por tener mayor beneficio, lo hago de una manera Esa es una causa muy común. Piensa, Salvador, pensando en el tema de los hijos, la muchacha adolescente que sale con el novio y la mamá le dice, mija, ese tipo no te conviene, ese tipo está detrás de otra cosa, y ella dice, pues esta es mi vida, pero ella vive bajo el techo de sus padres, ¡pam!, sale embarazada. Ya eso es un problema para toda la familia. Uh-huh. Y de hecho, es un problema para la sociedad, pero es un problema inmediato para toda la familia. ¿Cuántas madres, y yo no estoy aquí haciendo juicio de valor si esas madres están haciendo lo correcto? Correcto. Pero cuántas madres han tenido que cambiar completamente su esquema de vida porque su hija adolescente salió embarazada, tiene un niño, o sea, ahora hay una joven con un niño y los padres son los que tienen que ahora mantener a la joven, al niño, y cambiar todo el esquema de vida de la casa en función ahora de ese niño que ha venido a la familia, que es el único inocente de toda la situación en cuanto al pecado que se ha cometido. Entonces, es mi vida, no es tu vida, porque lo que tú hagas con tu vida va a afectar la de muchas personas. Es como también el muchacho que se mete en droga. ¿Tú sabes el dolor y el sufrimiento que puede traer un muchacho cuando está en una fuerte adicción por causa de ese pecado en su familia? Y algunos pueden decir, pero eso no es un pecado, es una enfermedad. No es un pecado. La adicción comienza por un pecado, es un problema de pecaminosidad. Idolatría. Y es idolatría y causa dolor a toda la familia y causa incluso, como decía, un problema social. Y en la Biblia tenemos ejemplos que son dramáticos. El caso para mí inolvidable, cada vez que veo controversias internacionales, no puedo evitar recordar a Abraham. El hecho de él haberse acostado con Agar y haber tenido a Ismael, ya eso, si pudiéramos medir la cantidad de sufrimiento que eso ha provocado en el mundo, se rompería el aparato. Como una acción de un hombre, una persona, puede afectar a tantas personas en la humanidad. Y por mucho tiempo, no solamente en un instante. O sea que sobrados ejemplos tenemos para mostrar que somos capaces de hacer que otros sufran y otros son capaces de hacer que nosotros suframos. Lo que pasa es que el hombre, hay personas que critican a esos padres que son apoyadores y que los hijos hacen de todo y ellos siempre lo sacan del apuro y dicen, pero es que fulano nunca va a aprender porque sus padres no lo dejan aprender. Sin embargo, la gente quiere que Dios sea así. O sea, la gente quiere que Dios sea un padre bondadoso, claro, según el concepto de bondad que la gente tiene, un viejito en el cielo, muy buena gente, que yo meto la pata, hago lo que yo quiero y en vez de sufrir las consecuencias de mi pecado y de mi necedad, ahí está Dios resolviendo mis problemas. Pero el mundo que Dios creó es un mundo de personas responsables y Dios en su sabiduría sabe que la mejor forma en que ese mundo puede funcionar es si el hombre asume la responsabilidad de sus actos. Entonces Dios no está detrás como un viejito bondadoso al tipo de bondad que la gente quiere, resolviendo todas las consecuencias malas de las necedades y tonterías que yo decido cometer. Hay un caso bíblico de sufrimiento que yo quiero que ustedes me expliquen. Salvador, el caso de Job. Bueno, es un caso típico. El libro de Job, que de paso el tema principal no es Job, sino la soberanía de Dios, y el hecho de que Dios tiene derecho sobre la vida de todos, incluyendo la del mismo Job y todo cuanto aconteció a Job. ¿Qué le aconteció a Job? Bueno, la verdad es que lo que nosotros vemos en los primeros capítulos de Job nos presentan un caso dramático de sufrimiento, donde
En el diseño divino, Dios permite que Satanás intervenga en la vida de la familia de Job y en Job mismo. En su salud. Para traer una aflicción tras otra, como si fueran olas de sufrimiento, una tras otra, en donde pierde sus propiedades, en donde pierde a sus hijos, en donde su esposa se torna en contra suya y en donde él mismo es severamente enfermado. Y para colmo, sus amigos, las personas más cercanas a él, no son consoladores para con él, antes bien, vienen a ser sus acusadores infundados, no tienen razones para acusarle y lo que hacen es más aplastar al Job que estaba en ese sufrimiento. O sea, ¿cuántas cosas están involucradas allí? Bueno, por ejemplo, el caso de que vino una gente ajenos a ellos, los sabeos, a invadir y hurtaron todas sus posesiones. Eso es sufrimiento causado por otros. El hecho de que vino un gran viento y derribó la casa, eso es algo natural. Que viene y causó la muerte de sus familiares, hay sufrimiento. Viene Satanás donde directamente enferma a este hombre, siendo un hombre justo, y vemos tantas fuentes de sufrimiento y de dolor en ese ejemplo, y uno dice, pero ¿y hasta dónde el pobre Job? Y ¿cuánto tiempo tuvo que lidiar con su aflicción y con esa incomprensión? Es solamente al final del libro que nosotros tenemos la luz para poder evaluar qué es lo que realmente está pasando. Y es lo mismo que pasa con todos nosotros en nuestras vidas. Vamos a ver de diferentes fuentes causas de sufrimiento y no vamos a tener una explicación. Van a ser cosas muy cercanas a uno, como pasó con él, fueron sus hijos. Fueron sus hijos. Lo perdió todo de la noche a la mañana. Hay personas que atentan con quitarse la vida cuando una sola de esas cosas le pasa de repente. A Job le vinieron todas estas cosas al mismo tiempo. Pero Dios estaba detrás. Y hay algo interesante, que los ataques del maligno fueron limitados. Dios lo dejó llegar hasta un punto. Exacto. Sugel, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? El tema de nuestro programa, si Dios es bueno. O Dios mío, ¿por qué sufro? Ok, tenemos que ver esto desde la perspectiva inicial que comenzamos este programa. El hombre pecó, el hombre es responsable de que haya sufrimiento en el mundo, pero eso no elimina la soberanía de Dios. Hay personas que quieren defender a Dios diciendo, no, pero lo que pasa es que eso es culpa completamente del hombre. No, lo cierto es que Dios también es soberano y las dos verdades están en la Biblia y no le hacemos ningún favor a nuestras almas si eliminamos una de estas dos verdades. Entonces Dios es soberano y lo que Él hace es usar el sufrimiento de múltiples maneras y no podemos decir una sola. Por ejemplo, Dios se glorifica en el sufrimiento y eso para algunas personas puede sonar muy duro, pero es algo que la Biblia misma nos enseña. El caso del hombre que nació ciego. Los discípulos van y dicen, ven acá, Señor, le preguntan al Señor Jesucristo, ¿quién fue que pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Evidentemente no fue el que pecó porque él nació ciego, no habrá pecado en el vientre de su madre. Entonces fueron sus padres. Dice, no, es que no fue ni por causa de un pecado de él, ni por causa de un pecado de los padres. Él nació así para la gloria de Dios. ¿Y cómo se glorificó Dios en ese problema? Jesucristo le dio vista a este hombre ciego. Pero hay otras maneras en que Dios se glorifica sin sanar al ciego. Porque ha habido personas piadosas, creyentes, que han vivido para la gloria de Dios y Dios nunca les quitó la ceguera. ¿Cómo Dios se glorifica en la vida de esas personas? Dándoles la gracia necesaria para que ellos puedan tener una vida plena, inclusive una vida dichosa y feliz, que la de muchos incrédulos que ven. Sin embargo, ellos viven dándole gloria a Dios porque dicen, el Señor es bueno y yo confío en Él. Voy a poner un ejemplo porque no puedo evitar pensar en algo que vi un video en estos días y era el video de una joven que quería atentar con quitarse la vida arrojándose al mar. Eso sucedió aquí en nuestra ciudad. Y dos policías se acercaron para evitar que ella lo hiciera. Se fueron acercando poco a poco y se abalanzaron con ella, la atraparon y ella empezó a llorar y tú tienes muchos problemas. Empezaron a hablarle. Me enterneció ver al policía tratando de convencer a la joven. Y una de las cosas que le dijo fue, óyeme, hay personas felices
que no tienen ni los dos brazos, ni las dos piernas, y tienen vidas productivas. Y me gocé en ver que uno de nuestros policías pudo usar un argumento de esa naturaleza, y es a la luz de lo mismo que tú estás diciendo. O sea, cómo nosotros podemos pensar que nuestro problema es lo peor, mi situación es sin esperanza y calamitosa, mientras hay otros que viven en condiciones peores y dan gloria a Dios, son felices, gozosos, alegres. Tú mismo, Sugel, diste un ejemplo hace pocos días visitando una institución en donde hablaste de una persona enferma y cómo sudaba el gozo del Señor. O sea que en otras palabras, esa actitud no depende de la intensidad y la grandeza de nuestras aflicciones. Yo le decía a la iglesia, gracias por recordarme eso, no me estaba acordando de ese ejemplo, pero yo fui a visitar a alguien en un asilo y de repente alguien entró en la habitación, una persona con una enfermedad bastante difícil, ¿no? que tiene esa persona completamente paralizada. Y yo le decía a las personas, le decía a mi esposa, wow, yo fui allí supuestamente para consolar a alguien, pero yo salí sumamente edificado, porque cuando esa persona entró a la habitación, es una persona creyente. Es como si su felicidad hubiera iluminado la habitación. Wow. Y tú dices, wow, ¿cómo una persona puede estar tan feliz? Eso le da gloria a Dios. Ahora, Dios tiene muchas formas en las que Él se glorifica en la vida de un creyente en aflicción, pero Dios también se glorifica en la vida de personas incrédulas a través de la aflicción, porque muchas personas dan testimonio de que vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe por causa de una aflicción. Pensemos por un momento en la brevedad de la vida. A una persona le toca sufrir 10, 15, 30, 40 años aquí, y tal vez esa aflicción fue lo que Dios usó para darle vida eterna. Y nosotros vemos la vida a la luz de la eternidad. Esa persona va a estar por los siglos de los siglos sin problemas ya de sordera o ceguera o cualquier otra cosa, alabando y glorificando a Dios en una dicha perpetua en comunión con Él. Yo creo que nosotros, cuando estemos en la gloria, vamos a ver el sufrimiento de una manera muy diferente a como lo vemos ahora. Por supuesto, yo no estoy minimizando el sufrimiento, porque el que está sufriendo aquí no deja de sufrir por el hecho de pensar, bueno, esto es temporal. Pero definitivamente sí trae un elemento de realidad y cordura cuando yo examino el sufrimiento a la luz de la eternidad. Nuestra vida es breve, y es breve tanto para lo bueno como es breve para lo malo. Nuestra vida es breve. Salvador, en la epístola del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, que esos cristianos estaban siendo perseguidos, él dice que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Esos cristianos estaban dando gloria a Dios en medio de la persecución? Sí, Personas que estaban siendo latigados, encarcelados, crucificados, todo tipo de cosas. Es evidente que Pedro le escribe a un grupo que estaba atravesando mucha aflicción. Toda la epístola contiene esas evidencias. Y la historia de la iglesia primitiva nos muestra qué tipo de aflicciones ellos tenían que vivir: ostracismo, persecución, les quitaban sus propiedades, los azotaban, y algunos murieron en los circos romanos, ¿no? En esas comidos por fieras y encendidos en hogueras y cosas similares. Pensemos que eran aflicciones muy fuertes para esas familias, y Pedro les escribe y les habla de cómo ellos deben estar llenos de gozo en el Señor por la esperanza eterna que ellos tienen. En otras palabras, miren a la eternidad, y eso pondrá en perspectiva las cosas que ustedes están viviendo. Pero más aún, cualquiera puede ser tentado a desesperarse, y si somos aún acusados injustamente o falsamente de algunas cosas, ya decir, ya no aguanto más, hasta aquí llegué. Y sin embargo, Pedro insiste y les dice, hermanos, vivamos con una limpia conciencia,
Seamos ejemplo, porque aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual cuando le maldecían, cuando le golpeaban, Él no se vengó. No actúen como actúen los incrédulos, está diciendo. Actúen según alguien que ha sido rescatado y salvado por el Evangelio de Cristo y que nos ha brindado tan gloriosa esperanza. O sea que la Biblia no idealiza la vida cristiana y nos dice que la vida cristiana es algo libre de problemas, como algunos predican el Evangelio de la prosperidad. Todo lo contrario. No es por causa de incredulidad, no es porque yo no creo en Dios que yo sufro, no es porque yo no creo en Dios que mis bienes no se han multiplicado. Puede ser la voluntad de Dios que yo esté experimentando el horno de la aflicción, como el mismo Pedro nos enseña, para a la larga hacernos bien en múltiples cosas. Hoy compartía con una pareja que están lidiando con situaciones y les decía una cita de Martín Lutero, donde él decía cómo Dios usa el matrimonio para fortalecer nuestro carácter. ¿Y por qué? Porque es un lugar en donde tenemos que dar muerte a nuestro egoísmo y nosotros tenemos que pensar en el otro y amar sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros vivimos la vida de esa manera nos da una perspectiva completamente diferente. Dios usa la aflicción para sacarnos del horno como un oro brillante, sacándola, quitando las asperezas. De hecho, es interesante notar que la palabra crisis viene del latín y significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Dice la Escritura que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Yo quiero que ustedes me expliquen ese texto en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado tenemos el libro de Herbert Carson, Dios mío, ¿por qué sufro? En este libro el autor examina el problema del sufrimiento y ofrece respuestas claras basadas en una comprensión real del mismo. Aquí él trata temas como el origen del mal, el dolor y la muerte, la subnormalidad, los matrimonios infelices y la depresión. Dios mío, ¿por qué sufro? Por Herbert Carson. Decíamos en el segmento anterior que Dios utiliza las pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Explícame esto, porque hay situaciones que vienen a nuestra vida que uno dice, bueno, si me llega algo de esa magnitud, esa enfermedad o un accidente así, o la pérdida de un ser querido, yo no lo puedo soportar. Pero llegan esas cosas y seguimos adelante. Es interesante ver que las personas más conscientemente altruistas, y a propósito pongo conscientemente en el sentido de que son altruistas para la gloria de Dios, normalmente han tenido algún tipo de vivencia o experiencia que les ha llevado luego a entender cuán útiles pueden ser para servir y bendecir a otros. Puede ser alguien que tuvo una aflicción de una enfermedad particular como el cáncer, por ejemplo, y luego esa persona vemos que se dedica a visitar a personas, pacientes con cáncer. A veces ocurre con doctores que son indiferentes y cuando ellos mismos se han visto enfermos, luego atienden a sus pacientes de una manera distinta. Alguien que tuvo a su padre, su madre, envejeciente en condiciones difíciles y luego se vuelca también hacia personas de envejecientes para también serles de ayuda. En otras palabras, esas aflicciones nos hacen conscientes de aspectos nuestros que no están bien, aspectos que podemos mejorar, áreas que fortalecer. Yo puedo ser una persona violenta y una aflicción puede tornarme en una persona más tierna. Yo puedo ser una persona orgullosa y un aguijón, como ocurrió con el apóstol Pablo, puede hacer que yo no me exalte desmedidamente delante de otros. Y eso Dios lo usa para nuestro bien. En otras palabras, Dios es un cirujano perfecto y Él sabe cómo utilizar ese bisturí que corta tanto, se introduce tanto en el cuerpo
para quitar lo incorrecto, quitar el cáncer y poder dejarnos sanos y siendo útiles para Él. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. Uno lee ese pasaje del apóstol Pablo y uno dice, ¿y de qué tengo yo que ser limpiado? Puede ser que yo no quiera ser limpiado, pero Dios nos limpia para a la larga hacernos útiles. En otras palabras, Dios nos hace más útiles por medio de esas aflicciones y nos limpia, nos purifica, quita aspectos malos y desarrolla aspectos como buenos. se poda un árbol. Fíjate, nosotros fuimos salvados porque Dios quiere que nosotros seamos como Jesús. Él quiere que nuestro carácter sea como el de Jesús. Pero de Jesús, que nunca pecó. Por eso siempre se ha dicho, Dios solo tuvo un hijo sin pecado, Jesús, pero no ha tenido ni un solo hijo sin sufrimiento. Porque aún el mismo Jesús dice que fue varón de dolores experimentado en quebrantos. Y Él nos escogió para ser como Jesús. Pablo en Gálatas habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Jesús. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese fruto? Porque no son frutos, es el fruto del Espíritu, como un racimo de uvas. Es el fruto del Espíritu. ¿Cómo se desarrolla? En el contexto del sufrimiento, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor? ¿Qué tipo de amor? Amor sacrificial. El amor sacrificial, y aún cuando tú amas a alguien que te ha hecho mal, porque si tú amas a los que te aman, tú estás haciendo lo mismo que hacen las personas que no conocen al Señor. Ese no es un fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu es que tú seas capaz de amar cuando amar te cueste. Gozo. ¿Qué tipo de gozo? Wow, yo tengo un carrazo, una casa. Una gran cuenta en el banco. Una cuenta en el banco. Sanos, no hay problema. Yo estoy saludable, un matrimonio exitoso, todo me va bien y yo soy feliz. Claro, eso no sería extraño. Lo extraño es que a ti te estén pasando muchas cosas que tú no quieres y tú puedes experimentar gozo en medio de esa aflicción. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces Dios está usando el fruto del Espíritu, está usando la aflicción para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu como un gimnasio espiritual. El sufrimiento es un gimnasio, porque ahí también yo puedo desarrollar la fe, ahí yo puedo desarrollar la dependencia en Dios. Muchas veces nosotros somos muy autosuficientes y de repente llega una aflicción y uno se da cuenta de lo débil que uno es y de lo mucho que uno necesita al Señor. A veces el Señor usa el sufrimiento para disciplinarnos. Yo recuerdo, esto es un caso que ahora me da risa, ¿verdad? Pero en el momento no me dio tanta risa, pero cuando yo estudiaba en el seminario, yo recuerdo que hubo una ocasión en que yo sabía que yo debía quedarme en mi habitación haciendo algo, una tarea, no me acuerdo qué era, y yo sabía en el fondo que yo debía emplear mi tiempo en eso y no en otra cosa, pero yo dije, yo quiero ir a jugar a basquetbol. ¿Y cuál es el problema? Porque es legítimo jugar a basquetbol, y lo es. Pero el problema es que yo estaba evadiendo una responsabilidad, así que yo fui a jugar a basquetbol y de repente estoy jugando a basquetbol y me dieron un pase, y yo me brinco para tomar el balón y cuando caigo con el pie torcido, me torcí el tobillo. Primer problema. Me caí, me di en el codo. Segundo problema. Segundo problema. Me arrastré para salir de la cancha y me senté en un hormiguero. Como te digo, ahora yo me río. Pero yo subí a mi habitación otra vez, picado, dolido. Y yo dije, Señor, perdóname. O sea, yo fui un necio. Yo sabía muy bien en qué yo debía emplear mi tiempo. Ahora, ese es un ejemplo, en cierto modo, tonto. Hay otros que tienen ejemplos que no son tan tontos, de disciplinas severas que vienen a su vida. Y son cosas que el Señor usa para santificarnos, para hacernos ver la consecuencia de ir en contra de la ley de Dios, de desobedecer a Dios. Eso trae consecuencias y eso nos hace más santos. Nosotros hemos visto algunas de las razones por las cuales nosotros sufrimos, que nos enseñan las Escrituras, y nuestros televidentes están viendo, oyendo lo que estamos presentando, y muchos han vivido estas experiencias al igual que nosotros y deben estarse preguntando, ok, yo sé que es así, yo lo he vivido. ¿Cómo yo enfrento el sufrimiento? Bueno,
No queremos, con todo lo que hemos mencionado, no estamos diciendo que seamos masoquistas, no estamos diciendo procuremos sufrir, procuremos que otros nos hagan daño y nos hagan sufrir, procuremos que otros sufran a través de nosotros, nada de esto. Sencillamente estamos reconociendo la realidad de las diferentes fuentes de donde vienen estos sufrimientos. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? Es otra cosa. Y nosotros tenemos un texto que más claro de ahí no puede ser Santiago capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Eso es válido para esos hermanos, para esas personas que eran creyentes. Si una persona no tiene a Jesucristo, entonces, ¿cómo lo enfrenta? A la luz de lo que Sujel decía al principio. Ahora, antes de llegar ahí, Eduardo, espérate. Alto la acción. Alto la acción. Fíjate, tú acabas de decir, no somos masoquistas, pero ahí dice tened por sumo gozo. En lo que nos gozamos no es en el sufrimiento, es en el resultado del sufrimiento. O sea, que lo primero es entender, el sufrimiento tiene un propósito aunque yo no lo vea y aunque yo no lo entienda. Pero ahí es que entra en juego la confianza en Dios. Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres sabio y yo sé que tú estás haciendo esto con un propósito. Claro, eso lo puede entender un creyente. Alguien que ha confiado en Dios. Que confía en las Escrituras, que confía en la bondad de Dios. Porque cuando una persona dice, ven acá, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? En el mismo lugar donde estaba cuando Jesucristo estaba muriendo en una cruz por mis pecados. El Hijo de Dios sufrió voluntariamente. Él escogió el sufrimiento para que nosotros pudiéramos ser redimidos y reconciliados con Dios. Y Dios el Padre estaba en el mismo sitio cuando vio a su propio Hijo sufrir por algo que él no merecía, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces un creyente puede decir, wow, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en ti. Ahora, tú preguntaste, ¿y qué de aquel que no conoce al Señor? Bueno, eso te lo va a responder Salvador. No, hay pasajes que para mí son tan iluminadores del peligro y el riesgo que tiene una persona incrédula al enfrentar la aflicción o el sufrimiento, porque veo el caso, por ejemplo, de un faraón, donde Dios envía juicio para precisamente a través de esas plagas liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero ¿qué ocurrió con el corazón de Faraón? ¿Se endureció más? Se endureció aún más. Tanto así que cuando llega la plaga de las ranas y Moisés le dice, te lo quito, él dijo, no. Y él se quedó una noche más con sus ranas. Y el pecado, el hombre con su pecado es similar. Dios actúa con el hombre trayendo estas situaciones que deben hacerle reflexionar aún en la brevedad de la vida, como decía Sujel, y sin embargo no, él sueña todavía con la complacencia de sus pecados y se torna más rebelde aún para con Dios. Pero a mí me impacta, yo que estoy ahora estudiando el libro de Apocalipsis precisamente, en la osada encomienda que mis pastores me dieron, es interesante para mí ver que aún en medio de las copas del juicio de Dios sobre la tierra, la reacción de los hombres fue, ni aún con esto se arrepintieron. Sí. O sea, cómo aún las cosas, los sufrimientos, las cosas negativas vienen a la vida de los hombres y si no tienen una actitud humilde delante de Dios, su Creador, lo que hacen es endurecerse aún más. Pero hay otra opción, hay otra reacción que el hombre puede tener y es una reacción humilde ante Dios, es decir, Señor, yo estoy en tus manos, lo que tú quieras has hecho y harás, yo me rindo a ti. Y lo que nosotros invitamos a los pecadores es a que hagan lo que todo pecador debe hacer y es rendirse a los pies de Jesucristo, el único Redentor. Esas aflicciones, esos momentos de tristeza pueden ser los momentos que nos lleven a concebir las decisiones más importantes de nuestras vidas. Por eso no es en la casa del banquete donde nosotros tomaremos las decisiones más importantes. Es como dice Eclesiastés, es en la casa del luto, cuando yo reflexiono en la brevedad de la vida y cómo debo prepararme para la venidera. Y cuando estoy en ese dolor, en esa enfermedad, en esa tragedia que estamos experimentando, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dios, ¿cómo tú me ves?
¿Qué yo debo hacer delante de ti? Son las preguntas que deben venir a nuestro corazón. O sea que cuidado con reaccionar con mayor rebeldía y sin arrepentimiento ante el Dios de los cielos. Decía C.S. Lewis que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Dios nos grita en el sufrimiento, ven a mí, porque yo soy tu única esperanza. Y esa esperanza es posible precisamente porque hubo alguien que sin merecerlo sufrió como nadie ha sufrido jamás, que fue el Señor Jesucristo. O sea, hay esperanza en el sufrimiento. Hay personas que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Pero yo puedo cambiar esa pregunta y decir, si Dios es bueno, ¿por qué Jesús sufrió? Y la razón por la que Él sufrió es porque Él es bueno. Jesús sufrió porque Dios en su bondad diseñó un plan de redención costosísimo para que los hombres pudieran encontrar en medio de sus sufrimientos reconciliación con Dios. Para hombres que no tenían salida, que estaban condenados indefectiblemente. Y Eduardo, hay una situación más triste y calamitosa que la de pasar por aflicciones que Dios traiga a nuestras vidas. Y es la de no tener a Jesús y nunca pasar por ninguna aflicción. Hay hombres que pasan por esta vida y parece que todo le va bien. Parece. Sin embargo, eso mismo se torna para su destrucción. Porque viven, por así decirlo, un cielo aquí en la tierra. Y su confianza está en la riqueza, en su vida moral, en su familia, y aunque tienen aflicciones, son menores, si podemos decirlo así. Y entonces se olvidan de Dios, dejan a Dios a sus espaldas, y la vida se les va y se les agota en lo que no es. ¿Sabes qué? Yo citaba a C.S. Lewis, hay un libro que él escribió que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, y la idea es como, un libro de ficción, pero como un diablo más experimentado, enseñándole a un diablo más joven cómo tentar a los hombres. Tú no estás haciendo referencia a ningún político, por si acaso. Pero hay una parte donde el diablo más viejo le dice al más joven, la prosperidad une a un hombre al mundo. Él siente que está encontrando su lugar en el mundo cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. Entonces, eso es lo que tú estás diciendo ahora. O sea, cómo, a través de la prosperidad, cómo el mundo se va adueñando del corazón de un hombre hasta llevarlo a su completa destrucción. Como hemos visto, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Todos tenemos pérdidas en esta vida y la respuesta natural a esas pérdidas es el sufrimiento. Pero en Cristo tenemos una esperanza. Aun cuando llegue el mayor sufrimiento, el momento más difícil en esta vida, cuando tengamos que partir, sabemos que aunque estemos en valle de sombra de muerte, Él irá con nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La cita de hoy que queremos compartir es de John Blanchard y tratando el tema del sufrimiento, como hemos hecho en el programa de hoy, él dice, el dolor y el sufrimiento no son necesariamente señales de la ira de Dios, pueden ser exactamente lo opuesto.